al Cordero el inmolado, al divino Redentor. Elevamos nuestras voces, levantamos nuestras manos en completa adoración al que es digno de alabanza, a Jesús mi Salvador, el que derrotó a la muerte, el que reina eternamente, a Jesús el gran yo soy. Te damos gloria, Cordero de Dios, Cordero inmolado, tú eres digno de adoración. Tú eres digno de gloria y honor. Tú reinas por siempre y para siempre, eres Señor. En tu trono de justicia reinas por la eternidad, sobre cielo, mar y tierra, por los siglos de los siglos, tienes toda autoridad. Te damos gloria, Cordero de Dios, Cordero inmolado, tú eres digno de adoración, porque eres digno de gloria y honor. Tú reinas por siempre y para siempre, eres Señor. Te damos gloria, Cordero de Dios, Cordero inmolado, tú eres digno de adoración. Las cosas son como son. Es una frase que hemos escuchado muchas veces. Yo no recuerdo dónde la escuché por primera vez ni a quién se la escuché. Sin embargo, por muchos años he escuchado esto y en ocasiones me ha tocado repetirlo. Las cosas son como son y no como uno quisiera. Esta expresión puede manifestar dos tipos de sentimientos distintos, aunque estén relacionados. El primero es la resignación, y pues es necesario reconocer y aceptar la realidad, aunque no sea de nuestro agrado. El segundo sentimiento es la frustración, un sentimiento que expresamos cuando queremos cambiar la realidad, pero no podemos hacerlo. Todo esto apunta a un hecho innegable, y es que la realidad puede ser opresiva. Hay ocasiones que sentimos que llevamos encima el peso del mundo y nos desesperamos al sentir que nuestra vida parece un caos. Pero qué palabra tan terrible, caos. Debemos notar que esta palabra es un término teológico, y si bien el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define el caos como un estado de confusión y desorden, solamente podemos comprender a plenitud el concepto del caos cuando leemos el primer capítulo de la Biblia, especialmente los 2 primeros versículos del Génesis. De acuerdo con estos versículos, el mundo estaba dominado por el desorden y por la confusión, que estaba representada por las aguas del abismo, las cuales cubrían la superficie de la tierra. Dios, el creador del cielo y de la tierra, impone orden en el mundo y establece límites, tanto a las aguas del caos como a las tinieblas del mundo. Todo esto nos enseña una gran verdad, que la creación está asediada por las fuerzas del caos, del desorden, de la confusión, y siempre están tratando de imponerse, tratan de controlar y dominar al mundo. La vida es complicada y difícil, precisamente porque el caos y la confusión siempre están tratando de imponerse sobre nuestras vidas.
Ese caos se manifiesta de maneras insospechadas. Por ejemplo, se manifiesta en situaciones cuando surge una crisis repentina, ya sea de salud física o mental, o cuando de repente uno enfrenta una severa crisis financiera, cuando ocurre una tragedia inesperada y se altera el rumbo de nuestras vidas. Pero hay buenas noticias, y esa es que la Biblia nos presenta una realidad alterna. La Biblia nos presenta un mundo diferente, y ese mundo diferente afirma la soberanía del Dios Creador, el cual ha vencido las fuerzas del bien y de la vida, ha triunfado sobre las fuerzas del caos, del mal y de la muerte. El mundo que representa, o el mundo que presenta la palabra de Dios, contradice el viejo orden de pecado que impera en esta sociedad. La fe nos enseña que Dios nos ha creado para vivir a plenitud, con salud integral. Dios ha creado un mundo orientado hacia el bien y hacia la vida. Dios ha creado un mundo donde hay un orden moral que está basado en los valores de su reino. Por lo tanto, las fuerzas del caos, aunque pueden causar dolor y angustia, jamás podrán vencer. Para decirlo con toda claridad, el mal no puede vencer, el pecado no puede vencer, la muerte no puede vencer, tampoco tienen la última palabra. La palabra de Dios nos llama a mantener viva la esperanza, orientando nuestras vidas hacia lo eterno, hacia la eternidad, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no vemos son eternas. Ahora, ¿qué podemos hacer para orientar nuestras vidas hacia la creación, renunciando al dominio de lo caótico? ¿Qué debemos hacer para cambiar nuestra manera de vivir y adoptar una visión positiva de la vida? ¿Cuál es esa arma secreta que las personas de fe podemos emplear para vencer los ataques de las fuerzas del mal? La respuesta es muy sencilla, es la alabanza. Sí, la alabanza a Dios es un arma muy poderosa, renueva nuestro pensamiento, nos lleva a comprender las verdades espirituales que necesitamos conocer para resistir y vencer los ataques de las fuerzas del mal. La alabanza nos ayuda a andar por fe y no por vista. La alabanza afirma verdades muy profundas sobre Dios, o sea, verdades teológicas, y esas verdades se convierten en armas espirituales que nos ayudan a resistir los días malos y a perseverar hasta alcanzar la victoria. En el libro de los Salmos encontramos una gran cantidad de cánticos de alabanza, y entre los que se destaca especialmente el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. Este es el último cántico del libro de los Salmos. Es una doxología que significa una palabra de alabanza y especialmente está dirigida a la deidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Así como el Salmo 1 abre la colección marcando el contraste entre los malos y los justos, este Salmo 150 cierra la colección haciendo un llamado a toda la humanidad a adorar al único y verdadero Dios. Dicho de otra manera, el libro de los Salmos comienza hablándonos de nuestra relación con Dios y termina alabando a Dios. Comienza llamando a la obediencia, pero termina con una exhortación a la alabanza. Debemos notar que la alabanza a Dios no depende de nuestras circunstancias, porque a pesar de todos los males que podamos enfrentar, Dios sigue siendo Dios. Por eso, en lugar de hablar de las tribulaciones humanas, el Salmo 150 se enfoca en la alabanza a Dios. Nos indica el lugar donde debemos alabar a Dios. Dice que en su templo, que en la majestad de su firmamento. Nos indica también las razones por las cuales debemos alabarle, por sus proezas, por su imponente grandeza, y nos indica los instrumentos que debemos emplear para alabarlo, instrumentos de viento como trompetas y flautas, instrumentos de cuerdas como el salterio y el arpa,
instrumentos de percusión como címbalos y panderos. Y finalmente el Salmo 150 nos indica quiénes deben alabar a Dios. Aquí usa un verbo que se refiere a la respiración precisamente. Al final dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Pero eso se refiere especialmente al aliento de vida que recibimos nosotros de parte de Dios, a ese aliento de vida que Dios sopló en nosotros. Por eso dice, cada que nosotros respiramos, alabamos a Dios. La última palabra del Salmo 150 es aleluya. Esta palabra, compuesta por un verbo hebreo en imperativo y una abreviatura del nombre de Dios, Ja, que quiere decir alaben a Dios. En ese sentido, la palabra aleluya no solo comunica un mandato, sino que resume todo el libro de los Salmos, que Dios merece toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la alabanza, que Dios merece toda la honra, porque la alabanza no depende de nuestras circunstancias, porque Dios Dios existe, Dios reina, independientemente de nuestras creencias o nuestras opiniones. Dios es, aunque neguemos su existencia. Dios es, aunque ignoremos sus bondades. Dios es, aunque rechacemos su amor. Por lo tanto, la alabanza no depende de nuestra crianza, no depende de nuestra bonanza, no depende de nuestra confianza. Cuando alabamos a Dios, ejercemos la imaginación profética que nos lleva a ver más allá del mundo material para discernir el reino espiritual. Por eso, así como el libro de los Salmos concluye de esta manera, alabando a Dios, el Nuevo Testamento también concluye en el libro de Apocalipsis con alabanzas, pues ese libro de revelación recoge las alabanzas que la iglesia primitiva expresó en un momento muy difícil de su historia, cuando eran perseguidos. Quienes alaban a Dios, reiteramos que cuando alabamos, cuando adoramos a nuestro Dios, ejercemos la imaginación profética y afirmamos que nuestro Creador ya ha derrotado a las fuerzas del caos, que Dios ha derrotado al mal, a la muerte, y por eso nosotros tenemos esperanza. Podemos nosotros alabar a Dios aún en las situaciones más extremas, aún en las situaciones más complicadas, aún en las situaciones más dolorosas. Por eso, hoy en el nombre del Señor, yo les insto, les exhorto y les invito a que alabemos al Señor, porque todo lo que respira, todo lo que ama, todo lo que siente, todo lo que sufre, todo aquel que ha experimentado el amor de Dios, debemos alabar al Señor. Aleluya. Amén. Cordero de Dios, Cordero inmolado, tú eres digno de adoración. Tú eres digno de gloria y honor. Tú reinas por siempre y para siempre. Señor.